11 4400 0545. Harinas Selecpan, la harina 10 puntos, calidad garantizada por el grupo MHS. Auspicia este programa el Foro Regional Asociación Civil. Buscamos promover el progreso general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. No te muevas de ahí. Seguí disfrutando del Observador del Sur. (19:16). Estamos aquí con Florencia Sáenz Benito. Ella es abogada, también militante de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a debatir este tema del lenguaje. Florencia, gracias por estar. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, es un poco una polémica. Yo entiendo que Juntos por el Cambio también tiene una parte feminista de su militancia. Yo quiero preguntarte en primer término, ¿cómo se toma este tema del lenguaje inclusivo dentro de la militancia feminista de Juntos por el Cambio? Bien, bueno, yo creo que están bastante relacionados. Nosotros tenemos militancia feminista y militancia en diversidad. Entonces, obviamente, a la parte de la militancia de diversidad, como que le hizo mucho más ruido. También entendiendo que el lenguaje inclusivo es algo que sobre todo hizo fuerza en lo que es Capital Federal y la parte más, la provincia de Buenos Aires, es distinta en cada provincia. Entonces, bueno, hizo bastante ruido y fue bastante... Puertas adentro fue un tema porque obviamente hubo mucha disconformidad o planteos de la necesidad de regular esto en las aulas, como venían planteando encima en todos los niveles. Y así que bueno, más o menos fue eso, tenso. Yo lo describiría como tenso. Porque en realidad la impresión que uno tiene es que este tipo de lenguaje incomoda más a otros sectores políticos y digamos, está muy sectorizada la polémica, por así decirlo. Yo creo que sí, que si bien está sectorizada, también hay mucho ruido alrededor de ciertos temas, entonces también genera que ciertos espacios tengan ciertas banderas y se presuman determinadas cosas. Por ejemplo, sobre el feminismo y diversidad, uno normalmente no relacionaría a partidos como el PRO, como para tener esos espacios, y sin embargo los tiene y bastante fuertes y tratando cada vez de generar más banderas, y tenés lo opuesto de los otros lados, sacando obviamente al Partido Libertario, que no entra. Pero, ¿no? Si hablamos de partidos como el kirchnerismo o el peronismo o la izquierda, siempre son más abanderados de esto, pero también tienen sus brechas conservadoras y que esto lo han festejado. Claro. Porque también es algo etario y es algo súper cultural y genera mucho ruido por razones que realmente, bueno, sabemos por dónde viene. Todo lo que generan este tipo de cambios, todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos, incomoda siempre a ciertos sectores y a cierta gente. Y definitivamente, así como lo es el feminismo, el lenguaje inclusivo también incomoda mucho. Entonces, obviamente va a haber mucho sector que lo festeja, lamentablemente. Pero como todo, el lenguaje responde a una necesidad cultural, el lenguaje responde a una necesidad social. Y si esto pasó, no la reglamentación, sino que exista el lenguaje inclusivo, encima no es que salga un invento porteño, no es un invento argentino, está en casi todos los países hispanohablantes en mayor o menor medida, entonces responde a una situación sociocultural que nos lleva a esto. Por más que lo reglamentemos, por más que haya, gente con diferentes ideas o conceptos más conservadores, indiferentemente del espacio, es algo que va a pasar, es algo que va a suceder y yo realmente creo que por más que es como todos los cambios, por más que le intentes poner barreras, los cambios ocurren. A la larga o la corta. A la larga o la corta, con mayor o menor resistencia, las libertades se obtienen y los derechos se obtienen. Bien, y sí, es interesante lo que nombrás porque justamente, ¿no? En este contexto de distintos partidos formados por coaliciones, la realidad es que hay distintas formas de ver y de abordar una determinada temática. Yo estuve viendo un poco, los distintos noticieros, en donde, estuvieron dando distintas opiniones, distintas justificaciones, y a ver, tengo esto, opinión totalmente personal. La opinión por ahí que queda es que tal vez por ahí la comunicación, no sé, o sea, del mensaje no fue tan claro, se habló en muchos lados de que se prohíbe el lenguaje inclusivo. Después se salió a aclarar que en realidad por ahí no es tan así, que a ver, que dentro, o sea, de las aulas y demás se puede hablar
como cada uno corresponda, que va más en cuanto a la forma de enseñar, ¿no? El lenguaje, y con el objetivo de que el aprendizaje del lenguaje sea un poco más llevadero. Te consulto por ahí, puertas adentro de Juntos, ¿cómo se dio la discusión? O sea, ¿dónde estuvo el eje de las distintas temáticas sobre esto? Bueno, el eje de la discusión se dio que en base a resultados generales que hubo en las evaluaciones que se hizo a nivel país de cómo viene la educación, que salieron mal, que en parte es lógico, en todo el mundo bajaron por la pandemia. Los lugares que no tuvieron clase, obviamente va a haber un detrimento en su aprendizaje. Es lógico, toda la parte pedagógica, por más que hayas tenido clases virtuales, Sí, hubo claro. disertación escolar, hubo clase a distancia, o sea, los que estamos en situaciones que cursamos la universidad a distancia, nos costaba, imagínense, Sí. a un chico de primaria, un montón de cosas. Entonces, bueno, se dio eso, entonces empezaron a hacer estudios, investigaciones de cuáles pueden ser las causales, que obviamente esto es multicausal y se entiende, y también desde el ministerio lo entienden, que no es que el lenguaje inclusivo es el origen de todos los males y No, por eso tal te cual. fue mal, no. Pero se empezaron a querer tomar determinadas medidas para mejorar esto porque empezaron a investigar y se dieron cuenta que, por ejemplo, en jardín vos entrabas y el aprendizaje es mediante la visualización de palabras. Entonces vos entrabas a un aula y tenías palabras donde estaban la X. Entonces los niños que estaban aprendiendo a hablar o a pronunciar o a escribir su nombre no podían, como que les confundía el tema de la pronunciación o visualizar, porque después salían a la afuera, y esto es una realidad, no está todo en inclusivo. Seguimos teniendo tal el cual. lenguaje que usamos, que venimos usando y aprendiendo, porque esto es una evolución y recién empieza. No está hace 10 años instaurado, esto es algo que viene progresivo. Entonces empezaba a generar confusiones. Entonces empezaron a decir, bueno, justamente porque es reglamentación y no prohibición, concuerdo en que hubo mala comunicación, mala recepción, todo de todos lados. ¿Por qué es reglamentación y no prohibición? Porque lo que se hizo fue reglamentar la forma en la que se va a impartir la clase respecto del idioma. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, si los estudiantes quieren hablar en inclusivo, está todo bien. El tema es no dar libros que estén en inclusivo o utilizar ciertas palabras en inclusivo al momento de estar enseñando o impartiendo conocimientos. Esa era como la bajada y se generaron 3 guías, una de nivel inicial, una de nivel primario y una de nivel secundario, que las hicieron profesionales que militan el feminismo, como por ejemplo Diana Mafia, que es una reconocida doctora en letras, súper feminista. Se contrató a varias personas para que puedan orientar esto, y las guías, la verdad, que son excelentes, porque te hablan de todas las formas en las que uno puede hablar sin usar el genérico masculino. Y eso es un súper avance. ¿Cómo te puedes dirigir un aula y cómo podés educar sin usar el genérico masculino? Que es el primer problema, generalizar en masculino. Claro. Obviamente, ¿qué pasa? Eso está buenísimo y podríamos haber empezado por ahí, Claro. empezar aplicándolo por ahí. Esas guías para mí son maravillosas y ojalá que las usemos a nivel país para que dejemos de hablar con el genérico masculino. Son geniales. Pero no contemplan las identidades no binarias. Entonces, si vos no contemplas las identidades no binarias, ¿cómo hacemos? Obviamente, si te viene un niño no binario y te dice, yo quiero que me hables, que me identifiques con la E, el docente puede hacerlo, porque es un pedido explícito. Claro, distinto es impartir material o determinadas cosas. Eso en la explicación de por qué es reglamentación y no prohibición en sí. O sea, no. Pero bueno, se llegaron a esas medidas porque lo hicieron pensando en esto y en que iba a generar una mejora en el proceso de aprendizaje. ¿Acertado? ¿No acertado? Con el tiempo veremos. Yo particularmente te lo acepto en nivel inicial. Ponele, yo ya secundaria no estaría tan de acuerdo. Me parece que ya alguien que está en secundaria ya pasó años sin el lenguaje inclusivo y en la secundaria puede discernir y adaptarse. Claro, hubo mucha polémica en torno a algo que estás aclarando ahora, que es el uso del lenguaje en el aula por parte del alumnado. Máximo Kirchner salió a decir, bueno, los pibes y las pibas van a hablar como quieran, al margen de que se imponga lo que se les imponga.
Ahora, la realidad es que esto no ocurrió así, es decir, la gente en el aula puede hablar como quiera, puede Sí. usar la E, puede Sí. escribir con... Y entregar trabajos con la X o arroba, ¿se puede a partir de un lenguaje formal? Es decir, si una alumno o alumna entrega un trabajo práctico y pone la X en vez de la O, ¿eso también se vería tomado como válido? ¿Se podría calificar? El espíritu de la norma habla de cómo los docentes impartan y el material didáctico, por lo cual yo entendería que así como venía siendo, queda a discreción del docente. También entendamos que no todos los docentes hablaban en inclusivo No. y había muchos casos donde un estudiante quería entregar un trabajo en inclusivo y lo bochaban, y hasta hay Claro. memes y situaciones que también eso está mal. La expresión de los alumnos queda intacta, Ujú. pero la norma solo regula cómo se imparten las clases. Pero obviamente esto es como todo, es una medida sacada de un organismo que lo maneja un partido. Entonces es obviamente que va a haber una acción y una reacción, y todo se va a empezar a generar así, y van a decir lo que dijo Máximo, de que los y las chicas van a hablar como quieran, y después del otro lado van a decir, no prohibimos, o sea, va a ser una pelea de barrio, de Claro. posturas, y nadie se va a poner de acuerdo. Y solo vamos a ver realmente los resultados cuando se empieza a poner en la práctica y qué va a pasar a consecuencia. Florencia, sabes que esto es un poco capaz difícil de cuantificar, pero yo creo que la militancia feminista de Juntos, digamos, o digamos del pluripartidismo lo puede llegar a advertir, es cuán frecuente es el uso del lenguaje inclusivo en los jóvenes. ¿Pudiste verlo? ¿Pudiste ver si realmente se habla así? Porque quizás uno, al no frecuentar la enseñanza secundaria, no sabe bien, ¿esto es algo que ya está instalado o no necesariamente? Yo diría que depende de las edades. Es tan claro como eso. Los que tenemos más de 20, como yo, pasamos casi toda nuestra vida sin el inclusivo. Por ahí nuestras luchas eran más hablar en todos y todas, o tratar de hacer más cuestionamientos, porque el lenguaje inclusivo surge a partir de cuestionamientos previos, que era como, ¿por qué si son un grupo de 7 chicas y un chico es los chicos? ¿Por qué? ¿Por qué no es por cantidades y cosas así? Entonces, por ahí nos cuesta más. Muchos se adaptan rápido. Yo tengo como que me mentalizo y hablo en inclusivo, y si hablo rápido por ahí se me va, por lo que primaria, secundaria, jardín, mi casa, mi afuera, la universidad, nunca me lo van en inclusivo. Claro. Ahora, si vemos a las más jóvenes, ya lo hablan así. También tiene mucho que ver la ideología que tengan en la casa o lo que absorban de afuera. No hay que dejar de lado que con el crecimiento exponencial del movimiento libertario que hay, que está agarrando a mucha gente joven, hay un retroceso en eso. Eso es innegable, lamentablemente. Más que nada en varones. ¿Es incompatible el movimiento libertario con el feminismo? Si mantienen las posturas y los dichos que tienen actualmente, sí. Pero yo por ahí tengo una postura un poco más extremista. Es como que me preguntes, ¿puede una mujer pro vida ser llamada feminista? Para mí no, para mucha gente sí. Claro. El feminismo también es un movimiento plural, con muchas vertientes, corrientes y gente que la componen. Yo personalmente pienso que no, y que el movimiento libertario actual no es liberalismo, y atenta contra un movimiento que justamente lo que busca es más derechos y más libertades. Que me hables de libertad económica, pero me hables de represión social o limitarme derechos, no es liberal, es libertario. Entonces, no. Sabes que, bueno, para resumirlo muy brevemente, claro, el feminismo se organiza en olas, ¿no? Primera, segunda, tercera ola, hay gente que habla de cuarta ola. Sí. En este caso empieza como un movimiento estrictamente liberal y comienza más a migrar hacia la izquierda, por así decirlo, ¿no? Porque, digamos, un poco las primeras, para decirlo de alguna forma, ¿no? Las primeras personas que empiezan a agarrar esta bandera, sobre todo el pañuelo verde del aborto, es un poco el frente de izquierda, incluso a nivel global. ¿Cómo es la reflexión en ese tipo de praxis, digamos? Porque ¿ustedes lo ven como un movimiento esencialmente de izquierda al feminismo? No necesariamente. ¿Cómo lo ven esto? Cuando me preguntás cómo lo ven, me preguntas desde... Te pregunto como agrupación, sí, por eso hablo en plural, ¿Cambio? Sí, de Juntos por el Cambio. No, entendemos que es un movimiento principalmente peleado, históricamente hablando, por la izquierda. O sea, son cosas
históricas, es algo que se reconoce. Los primeros partidos o agrupaciones políticas feministas per se eran Partido Socialista, Partido Comunista, esto es así. Hubo en un momento un comité feminista radical dentro del radicalismo, que fueron hace un millón, que son las que buscaban el divorcio, el sufragio, toda esa vorágine de reconózcanos como seres humanos, básicamente. Entonces, sí, reconocemos, eso es histórico. Ahora, también tanto como el idioma, como lo social, es evolutivo. Así que, si bien lo reconocemos como algo de la izquierda, también nosotros luchamos desde nuestro espacio, desde nuestros distintos espacios, para recuperar banderas que de principio creemos que son banderas sociales, son banderas globales, no tendrían que estar exclusivas a un partido. Sí a ideas, sí a luchas. Si vamos a un Ni Una Menos, si vamos a un 8M, si vamos a militar por el femicidio o transfemicidio de alguien, no tiene que haber o no debería haber, vos no vengas porque sos de tal partido, no. Tiene que haber, vos estás acá porque luchamos por la misma causa. Y después, en las urnas, después, en lo que atañe específicamente a la política partidaria, ahí sí nos matamos. Pero en esto, no, porque esto trasciende, esto es social. Porque si el feminismo no existiera, las mujeres que ocuparon cargos no estarían. Las que vamos a votar no estaríamos. Y eso hay que entenderlo desde la que se queja del feminismo. Que se queja, se puede quejar gracias a una feminista que luchó para que alguien le escuche. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí, no, bueno, súper interesante porque, claro, por ahí es verdad, tal vez el movimiento feminista se vincula más, o sea, por ahí movimientos más de índole socialista, pero no necesariamente debiera ser así, porque tal cual es algo que, o sea, trasciende la ideología política, digo, en materia económica que uno tenga o de organización social. Y, a ver, como dentro del espacio y de acá en adelante, no solo en Houston, sino a nivel país, ¿cómo ves la evolución de, bueno, tanto este tipo de políticas impulsadas por el movimiento feminista de acá más en los próximos años? Como veo las políticas que... Claro, ¿cómo pensás que va a evolucionar? O sea, por ejemplo, bueno, está un tema, el lenguaje inclusivo, pero así como el lenguaje inclusivo, o sea, los distintos tópicos y las distintas luchas que da el movimiento en el país de acá en adelante. Bien, bueno, en el país la última gran lucha fue la conquista del aborto. Ahora creo que la que le sigue a esto, el derecho al aborto, lo que le sigue es, bueno, primero poder lograr que sea aplicable, porque lamentablemente la ley está, pero no se está aplicando como corresponde. Entonces desde el feminismo estamos haciendo un seguimiento, pero hay mucha resistencia, sobre todo en provincias ultraconservadoras, ultracatólicas, sigue siendo una lucha. Entonces, lamentablemente tenemos la ley, no así la aplicación. Entonces el movimiento va a seguir luchando hasta que todas las mujeres que desean no ser madres lo puedan ser, y las que desean ser madres lo sean. También es eso. Y después estamos constantemente y hasta el día de la fecha tratando de luchar por la concientización en las distintas dinámicas de violencia, la paridad de género en todos los espacios, que todavía tenemos que seguir luchándolo, incluso en la política. Las grandes esferas de todos los partidos siguen siendo varones, principalmente varones. Eso es algo que desde la política lo seguimos luchando, seguimos combatiendo y vigilando en todos los espacios, y eso es algo que nos une. Así que paridad de género, concientización de la violencia, reducir el índice de femicidio, que no baja sin importar cuántas leyes hagamos, cuántas medidas tomemos, sigue habiendo promedio un femicidio por día y medio. Eso no puede ser, no puede seguir pasando. Entonces, eso, que las pibas dejen de morir, yo creo que sería la lucha que sigue estando y el mayor logro, bajemos esos índices. Una justicia con perspectiva de género, que deje de haber fallos aberrantes. El otro día hubo un fallo de un hombre que se masturbó sobre una nena de 16 años que viajaba, pero como era sobre la ropa y todo, no lo consideraron abuso. Preguntémosle a la chica si no lo considera un abuso, ¿no? O sea, ¿qué son estas normativas nefastas? Entonces, la verdad que el feminismo
no, todavía no pudimos descansar y no sé en cuánto tiempo vamos a descansar. No descansamos desde que pedimos el derecho al voto y seguimos y seguimos Claro. y seguimos y siempre pasa algo, pero sí soy muy esperanzada de eso. Florencia, te hago la última pregunta. Realmente esto es, nunca habíamos tocado estos temas en la radio, por lo cual realmente creo que en tiempo nos quedamos cortos. Quiero pedirte si puede ser corta, sé que es complicado, reflexión en torno al fallo Violini, a lo que pasó en la cuarentena con la liberación de presos, ¿no? El tema de todo lo que ocurrió en esa controversia, digamos, ¿cómo lo viste? Como abogada también te lo pregunto. Bueno, una cosa es como lo veo yo y otra cosa es, bueno, la realidad es que las cárceles no están preparadas para cumplir su rol. Tenés celdas para cierta cantidad de gente, para 6 personas tenés el doble. Están hacinados. Ujú. Están en pésimas condiciones, no hay recursos y lamentablemente, y esto es una opinión personal, abrir cárceles es una mala política. Ese es el problema también. Entonces, Claro. tenés la misma cantidad o más de tasa criminal en las mismas cárceles de siempre, donde es terrible y cada vez los tenés en situaciones más inhumanas, en vez de por ahí abrir mayores instituciones, pero obviamente en qué gobierno queda bien, esto a nivel general, decir vamos a abrir más cárceles. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir de ley de seguridad? No, hay que abrir más cárceles, porque es la única forma de poder sostener. Pero al margen, ¿qué pasó? Vino una pandemia, te hablaban del contacto, de esto, lo otro, y la gente hace nada. Entonces, obviamente, en el pánico general, liberás. A mí me parece que lo que liberaron no tuvo buen criterio, porque liberaron de todo, no liberaron a gente con crímenes menores, terminaron sacando gente que abusó, o sea, tenías de todo y también hubo mucha filtración, mucho amiguismo, mucha... o sea, No, aparte, bueno, también muchos, o sea, gente que estaba presa por Sí, violaciones y exacto. volvían, o sea, a 2 cuadras de la casa de la víctima, o sea, una locura, ¿no? Vos Hubo decís, hubo un caso donde el padre había violado a la hija, estaba preso y volvió a la misma casa porque era el domicilio que tenía anotado al momento de se lo una llevaron. locura. No podés no tener un control. Exactamente, te digo, ¿cuál es el criterio? Porque, ¿Cuál es el...? Exacto, yo te entiendo la parte de los derechos humanos, que igual eso estaba de antes de la Ujú. pandemia sí, sí. y nadie lo miró. Ujú. Pero bueno, detalles, ¿no? Pero bueno, tenemos la parte de los derechos humanos, te lo reentiendo. Ahora, ¿dónde están los derechos humanos de las víctimas? Donde Sí. a quien le prendió fuego la casa, a quien le robó y era el mismo del barrio, vuelve, a la víctima que por fin tenía a su violador lejos, o a quien casi, su pareja que casi la mató, y vuelve al domicilio. ¿Y quién los protege? Si no tenemos la suficiente cantidad de policía, a vos te dan un botón antipánico y no siempre pueden reaccionar con tiempo porque no están los oficiales y no son medidas efectivas. La víctima está desamparada. Y Claro. encima, en un contexto de pandemia donde estás encerrada en tu casa, te traen al violador al lado o en tu casa y estás encerrada con él. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Así que no, totalmente en contra. Creo que es algo que se tiene que solucionar, Ujú. las cárceles. Ujú. Exactamente. Se tiene que solucionar, se tiene que reformar y tiene que haber políticas nuevas. Ahora, liberar por liberar sin criterio, no. Eso es totalmente irresponsable. Florencia, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Florencia Sáenz Benito, ella es abogada, militante radical también de Juntos por el Cambio. Vamos un tema musical y enseguida regresamos con más.